Buenas tardes a todas. Vamos a comenzar con la clase de inembargabilidad de salario. Esta clase está sobre todo dirigida a las personas que se van a presentar a las pruebas libres, ya que es un ejercicio que he visto en ocasiones en las pruebas libres, pero también para todos aquellos que no os vais a presentar a las pruebas libres, pero en vuestro día a día os pueden embargar el salario en un momento dado, ¿vale? Todos vamos a tener un salario, una nómina, entonces es interesante saber qué límites hay, qué significa el salario mínimo y cómo funciona todo este procedimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar repasando dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es SMI, que es el salario mínimo interprofesional, y el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM, que lo habréis oído, ¿vale? Son dos referencias muy importantes. El salario mínimo se utiliza en el ámbito estrictamente laboral y el IPREM es un índice de referencia para el cálculo de ingresos en muchos ámbitos. Por ejemplo, a la hora de solicitar una beca de comedor, imaginaros, pues el límite de rentas se fija con el IPREM, no con el salario mínimo. Es importante. Y son cuantías diferentes, ¿vale? Son muy parecidas, pero no son iguales. Entonces, se ha dejado el salario mínimo para el ámbito estrictamente laboral y el IPREM es un indicador para muchos otros ámbitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que significa salario mínimo. Fija la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a una jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, y da lo mismo que sean fijos, eventuales o temporales, ¿vale? Entonces, referencia estrictamente laboral. Es lo mínimo que yo voy a cobrar por mi trabajo. Aquí vamos a ver... Esto lo hemos estado viendo en otras clases, pero vamos a ver cómo se fija el salario mínimo y de dónde proviene esta idea. El salario mínimo lo fija el gobierno, ¿vale? Lo fija mediante un real decreto que suele salir a finales de año y se fija el salario mínimo para el año siguiente. Entonces lo fija el gobierno, se reúne con los sindicatos, con las asociaciones de empresarios y lo fija anualmente. Y tiene en cuenta varios conceptos. Esto todo está recogido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, como veis, se tiene en cuenta el índice de precios al consumo, lo del IPC que habréis oído, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica, ¿vale? ¿Qué significa? Durante estos años de crisis el salario mínimo no se ha movido, ¿vale? Lo normal es que vaya subiendo. Se revisa si no se cumplen las previsiones y no afecta la estructura de los salarios cuando sean superiores. Y el último punto de ese artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores es el que nos interesa, porque nos dice el salario mínimo interprofesional en su cuantía es inembargable. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el salario mínimo no me lo pueden embargar pero todo lo demás sí? ¿O cómo funciona? Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Centrándonos un poquitito más solamente en la diferencia entre el salario mínimo profesional y el IPREM, ¿vale? Os comento un poco. Antes solamente había una referencia que era el salario mínimo. El salario mínimo se utilizaba como referencia a la hora de cobrar mi sueldo, pero a la hora de otras muchas cosas, por ejemplo, para acceder a una vivienda de protección oficial, para acceder a una beca, era lo que se tenía en cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el PSOE al gobierno, en el año 2004 creo que fue, nuestro salario mínimo era uno de los más bajos de Europa y se pretende elevar. Queremos llegar a unos 600 euros porque en aquella época estaba sobre 400. Entonces, ¿qué se hace? Se diferencia el salario mínimo, se va a utilizar solamente como referencia a lo mínimo que tú tienes que cobrar en el ámbito laboral, y en cambio el IPREM se crea un nuevo índice que va a ser el IPREM, que se va a utilizar como referencia para todo esto que os comento, para becas, para ayudas, para subvenciones, para acceder a una vivienda de protección oficial, ¿vale? Entonces se desvincula. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante todos estos años el salario mínimo ha ido subiendo y el IPREM se ha ido quedando un tanto estancado. Para acceder a una beca, si me piden cobrar menos del salario mínimo, pues imaginaros que estoy en 1.200 euros, menos de 2 veces el salario mínimo, siempre lo habréis oído, 2 veces el salario mínimo, 2 veces el IPREM, ¿vale? Si me piden para una beca ganar con menos de 2 veces el salario mínimo, pues igual estoy hablando de 1.200 euros al mes. Si estoy hablando del IPREM, estoy hablando de 1.000, ¿vale? Entonces es importante para ver dónde nos quedamos.
a la hora de cobrar estas subvenciones. Nada, esto es un pequeño apunte que os quería hacer. Aquí en esta tabla os he puesto la evolución del salario mínimo. Veis, como veis, en el año 2004 era cuando os comento que se hace esta diferenciación entre el salario mínimo y el IPREM. Era muy bajo, era uno de los salarios más bajos de Europa, y este es el que hay en la actualidad. Se aprueba todos los años, siempre mediante Real Decreto, y siempre es a finales de año. Entonces, a finales del año 2014, lo veis aquí porque el Real Decreto es /2014, veis que es una norma del año 2014, nos dice cuál va a ser el salario mínimo para el año 2015, y se hace el cálculo diario, el cálculo mensual y el cálculo anual. ¿Vale? Aquí tenéis la tabla. Lo que os comentaba, durante los años de crisis se ha mantenido igual. Y luego, como veis, las subidas han sido muy pequeñas, no como aquí, que las subidas van siendo más amplias. Aquí las subidas son muy pequeñas, incluso durante estos 2 años se ha quedado estancado. ¿Qué ocurre con el salario mínimo? El salario está muy protegido porque tiene una gran dimensión social, depende de muchas personas de esta referencia. Por ello, al estar tan protegido, es inembargable. ¿Dónde se recoge? En el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Nos marcan los límites para el embargo de los sueldos, ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomos, jornales y pensiones que superan la cuantía del salario mínimo. Ahora lo veremos. No significa que todo lo que me pase yo de los 600 y pico euros me lo pueden embargar. No es así. En realidad, los tramos son los siguientes. ¿De acuerdo? El primer salario mínimo efectivamente es inembargable, pero cuando estoy entre el primer y el segundo salario mínimo me pueden embargar solamente el 30%. Es lo mismo que decir que del segundo salario mínimo solamente me pueden embargar el 30%. ¿Vale? De 2 veces el salario mínimo hasta 3 veces, que significa que en el tercer salario mínimo, que se engloba dentro de mi sueldo, me pueden embargar la mitad. Lo vais viendo, ¿verdad? Hasta 4 veces, pues la cuarta vez del salario mínimo es 60. Luego el 90%, y cuanto me supero el 5 salarios mínimos, el 90% se puede embargar. Entonces, bueno, hay unas especialidades que en ocasiones, y según las cargas familiares del trabajador, el tribunal puede reducir entre un 10 y un 15% los primeros porcentajes establecidos. Como consecuencia de la crisis, hay unas especialidades que veremos más adelante. ¿Esto qué significa? Vale, ¿cuándo se puede dar un embargo? Mira, María nos pregunta, ¿cuándo se puede dar un embargo? Se puede dar por muchos motivos. Imagínate que eres un padre y tienes que pagar una pensión de alimentos a tu hijo, y si no la pagas, te lo pueden embargar el juzgado, ¿vale? No pagas la hipoteca, te lo pueden embargar, ¿vale? Si se quedan con la casa y con el cobro de esta, al quedarse con la casa, que es lo que está pasando hoy en día, la casa ha bajado de precio, no se cubre todo el dinero que se prestó para la compra de esa casa, y el resto de la deuda, pues ¿cómo se paga? Mediante un embargo de sueldos y salarios, si tú no pagas voluntariamente, ¿vale? Te pueden embargar, por lo que te digo, por un impago de alimentos, por cualquier otro tipo de deuda, ¿vale? El embargo siempre viene a través de un procedimiento judicial, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar qué salario se puede computar, ¿vale? ¿A qué llamamos salario cuando estamos hablando de que te embargan el salario? ¿Qué es lo que se incluye? Entonces veis aquí la cuantificación se hace sobre el salario neto. Los que habéis estado viendo las clases de las nóminas lo sabéis. El salario bruto es lo que yo cobro en principio, pero luego me va descontando determinadas cantidades. Las retenciones al IRPF, por un lado, y por otro lado, las cotizaciones a la seguridad social. Entonces, siempre nos vamos a tener en cuenta el salario neto, no el bruto, ¿de acuerdo? Si el trabajador percibe prorrateadas las pagas extraordinarias, se tomará el salario mínimo con inclusión de las mismas, ¿vale? La paga extra prorrateada significa que no cobras, lo normal es que tengas 2 pagas al año, pues en vez de cobrarlas en la paga de verano y la paga de Navidad, en vez de cobrarlas 2 veces al año, lo cobras mes a mes. Se divide esas cantidades entre 12 y lo cobras mes a mes, ¿vale? Si tienes varias percepciones, se acumularán para deducir de una sola vez la parte inembargable. Imaginaros que tengo 2 trabajos, ¿vale? Pues haríamos una suma. En cuanto al régimen matrimonial,
régimen matrimonial, cuando hay diferentes, el que hay en el derecho común es gananciales, pero puede haber el régimen de separación de bienes. En el régimen de separación de bienes, los cónyuges, cada uno, el patrimonio de cada uno de las partes de la pareja no se une. Entonces, bueno, pues cuando estamos en un régimen que no es el de separación de bienes, que el más común es gananciales, pero hay algunos otros, siempre se los vamos a sumar. Si me tienen que embargar, imaginaros, por una hipoteca al matrimonio, vamos a sumar el sueldo mío y el de mi marido. Y en cuanto a los embargos de nóminas para la pensión de alimentos, lo que os comentaba, en el caso de una separación y divorcio, los alimentos que se pagan a los viajes. No, en principio no. No, si la deuda es solo de uno, ¿vale? Si no, serían dos procedimientos y serían dos embargos diferentes, ¿vale? Beatriz, que nos está preguntando. Si tienes una separación de bienes imagínate que proviene de una hipoteca, la hipoteca está solo a nombre de una persona, al otro no lo acumularíamos, ¿vale? En principio. Vale, en cuanto a las pensiones de alimentos, no se aplica el límite que vamos a ver ahora de inembargabilidad del salario mínimo, que da voluntad del juzgador sin que tenga que atender a estos límites. Se tienen las situaciones, hipoteca, otras cargas familiares, cantidad del sueldo, ¿vale? Cuando estamos hablando de alimentos a los hijos, es un tema muy sensible. En el caso de las separaciones, puede ser que la parte obligada a prestar alimentos quede en una condición económica muy difícil, entonces los límites que vamos a ver a continuación no se aplican y siempre va a quedar a discreción del juzgador, que va a tener en cuenta las situaciones de la persona que tiene que pagar la pensión, ¿vale? Lo habitual es que sea el padre el que salga fuera del domicilio familiar, tenga que pagarse un alquiler y además hacer cargo de la hipoteca de la vivienda en la que él no vive. Entonces, como esto es una realidad, bueno, pues se ha decidido que en las pensiones de alimentos no se aplica el límite de embargabilidad ni la escala. Puede ocurrir al contrario, que se aumenten las cuantías. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a hacer ahora un ejercicio, y vamos a leerlo en primer lugar, ¿vale? En función de las cuantías embargables del salario mínimo, calcula qué cantidad se puede embargar en el siguiente supuesto. Vamos a leerlo. Juan es padre de un niño de 7 años al cual le tiene que pasar una pensión de alimentos fijada judicialmente en 500 euros al mes. Juan cobra un salario de 2.800 euros al mes, donde ya se incluye la prorrata de las pagas extras. Sin embargo, decidió unilateralmente dejar de pagarle a su hijo, dado que su mujer no se lo deja ver. A consecuencia de ello, su exmujer acude al juzgado reclamando las pensiones de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Juan el juzgado le embarga el sueldo para hacer frente a las cuantías dejadas de pagar a su hijo. En el caso de que tengáis este ejercicio, en primer lugar tenéis que hacer referencia a lo que os acabo de comentar, que cuando un embargo proviene de un impago de pensiones alimenticias a los hijos, en principio los límites de embargabilidad del salario no tienen por qué seguirse, estamos todos a lo que diga el juez. Pero hacéis este comentario y decís, pero como no sabemos lo que ha dicho el juez porque no nos lo dice, vamos a seguir el criterio que marca la ley, ¿vale? El juez puede decidir que se siga ese criterio o aplicar otro. No hacéis referencia a que conocéis el supuesto y lo hacéis teniendo en cuenta las situaciones que hay. La solución. En primer lugar, tenemos que conocer el salario mínimo de cada año, ¿vale? Como os he comentado antes, aparece en un Real Decreto que se publica en el BOE a finales de año. A finales de año sale la Ley de Presupuestos Generales del Estado y os va a salir también este Real Decreto donde se fija el salario mínimo. Aquí os he puesto el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2015, que lo estáis viendo aquí. Lo hemos visto en la tabla antes, que son 21,62 euros al día o 648 euros al mes, según el salario está fijado por días o por meses. Importante, si estáis en el ejercicio de las pruebas libres y no os acordáis del salario de este año 2015, bueno, pues ponéis 650, ¿vale? Hacéis una anotación y escribís. Imaginamos que el salario para el año 2015 es de 650 euros. Si os sabéis que son 648,60, mejor, ¿vale? Os pueden poner de otro año. O sea que si lo sabéis bien y si no lo sabéis, pues ponéis una cantidad aproximada y ya está, ponéis sobre 650. Entonces, vamos a ver cómo se haría este ejercicio. Si os perdéis me vais diciendo, ¿vale? Estamos viendo que el trabajador cobra 2.800 euros al mes. Entonces, el primer salario mínimo
es inembargable, lo que hemos visto antes en el artículo que nos decía la ley. El primer salario mínimo es inembargable, con lo cual ya sabemos que los 648,60 € primeros que cobra el trabajador es inembargable. El segundo salario mínimo va de 648,60 a esta cantidad. Yo lo pongo así para que lo veáis, ¿vale? Aquí está fijado el segundo salario mínimo. El segundo salario mínimo, como su nombre indica, es segundo salario mínimo, pues del segundo el 70% lo calculamos. ¿Veis? Del tercero, el tercer salario mínimo llega hasta 1945,80. Del tercer salario mínimo se puede embargar la mitad, o sea que serían 648,60 dividido entre 2. Del tercer salario mínimo, del cuarto salario mínimo, estoy ya 1, 2, 3, 4. Del cuarto salario mínimo, que pues sigue siendo 648,60, se puede embargar el 40%, 259,44. Y ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, pues como no nos da para un quinto salario mínimo, vamos a hacer una resta entre los 2.800 que cobra y la cantidad que nos hemos quedado, ¿veis? Para que nos salgan las diferencias. Aquí os lo he puesto, 2.800 menos 2.594,40 y calculamos el 25 y nos sale 51,40. Total del sueldo inembargable, sumamos todas las cantidades, 1.737,76. Embargables serían 1.062,24. ¿Vale? Estos ejercicios se pueden hacer de dos maneras. O calculamos un embargable o calculamos lo embargable. ¿Vale? Ahora vamos a verlo al revés. Aquí lo que hacemos es que vemos que el salario del trabajador contiene 4 salarios mínimos y un resto. Lo podéis hacer. A ver, María Dolores, lo que estamos haciendo, vamos a irnos primero a la ley. ¿Vale? La ley nos dice que en el primer salario mínimo no se embarga, pero del primer al segundo salario mínimo se puede embargar el 30%. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido calcular el primero es inembargable y del segundo calculamos como inembargable el 70%, porque si se puede embargar el 30% del primer salario, significa que el 70% es inembargable. Vamos calculando las cuantías embargables e inembargables y luego las sumamos. Sumamos una y restamos para que nos salga. Vamos a ver si lo ves mejor, que este es como el formato que nos da la ley. La ley nos dice que el primer salario mínimo es inembargable y que del segundo se puede embargar el 30%. Aquí lo que he hecho ha sido coger 2.800, si lo divides entre 648 te va a salir 4 con algo. Bueno, pues ya sabes que hay 4 salarios mínimos y un pico. Pues vas poniendo 648 por 4, lo que te dé, lo restas de 2.800 y así te sale el resto. Ves que el primer salario mínimo es inembargable, del segundo salario mínimo embargamos el 30, del tercero embargamos el 50, del cuarto salario mínimo el 60 y del resto, que nos queda un resto, el 75, porque no llegamos a un quinto completo. Y nos da 1.062,24, la misma cantidad que antes. ¿Las demás lo veis? Beatriz, María de los Ángeles. Simplemente es coger de una cantidad que nos den en cualquier ejercicio, saber cuántos salarios mínimos hay y hacerlo con los porcentajes de los... Sí, así es más fácil, pero quería que lo vierais de las dos maneras. ¿Vale? Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, os voy a explicar aquí una especialidad que hay y vamos a hacer un ejercicio normal y con esta especialidad. En este Real Decreto, en el 8/2011 de 1 de julio, se pusieron dos especialidades para 2 supuestos, ¿vale? El primer supuesto, deudores hipotecarios que han perdido su vivienda y el mínimo embargable es un 150% del salario mínimo interprofesional durante este año, que esto se ha ido prorrogando. Y el límite de embargabilidad se aumenta hasta un 30% por cada persona dependiente y sin ingresos que esté en el mismo núcleo familiar. ¿Esto por qué ocurre? Por la crisis, ¿vale? Debido a la crisis hay muchas personas que han perdido su vivienda y
incluso tras haber perdido su vivienda siguen teniendo una deuda, entonces, y esa deuda puede generar un embargo. Entonces, para facilitar o mejorar la situación de estos deudores hipotecarios, se aumenta al 150% el salario mínimo interprofesional, que es inembargable, y el límite de inembargabilidad se aumenta en un 30% si además hay una persona dependiente. Lo vamos a ver con un ejemplo que seguro que os queda más claro. Fijaros, aquí os he puesto: un trabajador por cuenta ajena percibe en 2014 un salario por importe de 1.800 euros mensuales. ¿Qué importe máximo de su salario se le puede embargar para hacer frente a una deuda por incumplimiento de una obligación contractual? 2 puntos a tener en cuenta en el ejercicio. Año 2014, salario mínimo de 2014. Punto 1. Punto 2, una obligación contractual, con lo cual estas especialidades que yo os he comentado no se aplican en este ejercicio. Vamos a verlo. ¿Qué hacemos? Nos cogemos el salario mínimo de 2014, que son 645,30, y volvemos a hacer las mismas operaciones que antes, pero con otra cantidad, la del salario mínimo de ese año. Primer salario mínimo, inembargable, de 0 a 645,30. ¿De acuerdo? El segundo salario mínimo, que va de 645,30 a 1.290,60. ¿Lo veis? Calculamos el 70. Podemos calcular el 30. Y lo podemos hacer de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues bueno, pues calculamos y son 451,70. Van a ser 645,30 enteros. De 645,30 le calculamos el 70% y nos sale esto. ¿Tercer salario mínimo? ¿Nos da para un tercer salario mínimo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Sería de 1.290,60, le sumaríamos 645,30. Si vemos que nos pasamos de 1.800, que es lo que cobra el trabajador, nos vamos a quedar con 1.800. Y hacemos esto, hacemos esta resta, y de esta resta calculamos el 50%. Y nos sale 254,70. ¿Qué hacemos? Sueldo inembargable. El primer salario mínimo, el 70% del segundo y la mitad del tercero o del resto en este caso. El sueldo embargable, 1.800 menos lo que hemos decidido que es inembargable. Se le pueden embargar a este trabajador 448,29. ¿Que lo queréis hacer al revés? Lo hacéis al revés. Salario mínimo inembargable, el primero. Y de aquí calculáis 30 y aquí 50. Y os saldría esta cantidad, 448,29. Y haréis la resta al revés. Haríais 1.800 menos 448,29 y nos saldría 1.351,71. Si no os sale igual, os saldrá muy parecido. Puede que no salga esto igual por los decimales. Pero vamos, las cuantías son estas. Siempre vamos dividiendo las cantidades que cobra el trabajador por tramos de salario mínimo y aplicamos porcentajes. Lo habéis visto, este es igual que el otro, lo que pasa es que estamos cogiendo otro SMI. Ahora, este ejercicio tiene un segundo planteamiento que nos dice qué importe máximo de su salario le podrían embargar en caso de ejecución hipotecaria en la que el precio obtenido por la venta de la vivienda no ha sido suficiente para saldar la deuda. María de los Ángeles se está liando mucho. Luego, cuando acabe la grabación, os conecto los micrófonos y lo hablamos si queréis, ¿vale? Bueno, el ejercicio que os comentaba, cantidad que te pueden embargar, qué salario se puede embargar en un caso de ejecución hipotecaria en la que el precio obtenido por la venta de la vivienda no ha sido suficiente para saldar la deuda, y que tenemos un trabajador que se encuentra casado y su mujer está en el paro. Entonces, ahora aplicamos lo que hemos visto antes, que el primer salario mínimo inembargable se va a aumentar en un 50%. Cuando acabe la grabación me entretengo, ¿vale, María Dolores? Y me cuentas lo que no entiendes y lo vemos, ¿vale? El primer salario mínimo son 645,30, porque estamos en el año 2014, recordamos, y como estamos en un caso de un deudor hipotecario, le añadimos el 50%, o sea, la mitad. Y como en su casa está su mujer que no trabaja, pues le añadimos un 30% más de esta cantidad. Entonces el primer salario mínimo inembargable va a ser este, no va a ser este. ¿Por qué? Porque esta es una especialidad que salió cuando la crisis, que es el que hemos estado viendo.
¿vale? Entonces el primer salario mínimo va a ser inembargable, toda esta cantidad, y desde esta cantidad hasta el segundo salario mínimo, que va a ser 645,30 por 2, se puede embargar el 70%. Como veis, la cantidad que nos queda es pequeña, 90 euros, y del tercer salario mínimo hasta 1.800, que es la misma cantidad que antes, le calcularemos la mitad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sueldo inembargable en este caso es más alto y el sueldo embargable más bajo. ¿Por qué? Porque esta especialidad es el mismo ejercicio. Lo que pasa es que aquí se ha subido en 2 tramos. Bueno, voy a parar la grabación y ahora contesto las dudas que tengáis. Venga, un saludo.